Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, se estén portando bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar un tema nuevo, es la segunda parte del bloque 3, que corresponde a superficies e integrales sobre superficies. Em, Esta parte es un poco más chica que la anterior, bueno, más o menos igual, pero nos vamos a ir yo creo un poco más rápido. Y de cualquier forma, en el último bloque, en la parte 4 del curso, pues se retoma todo lo de integrales de línea, integrales sobre trayectorias y integrales de superficie, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Y hoy no, bueno, vamos a ver una introducción al concepto de superficie, que pues es difícil de definir, hay distintas definiciones. Nosotros al final nos vamos a enfocar en uno muy específico, que es el de superficie parametrizada. Pero quiero que sepan que superficie pues es un concepto matemático muy amplio, abarca una gran cantidad de objetos y intuitivamente creo que todos en nuestra cabeza tenemos la idea de una superficie como algo de dos dimensiones, una especie de sábana que está arrugada, doblada, quizás le cortaron por aquí, le pegaron por allá y precisamente eso es una superficie. ¿Sí? En la naturaleza aparecen distintas, como por ejemplo las burbujas de jabón, son un ejemplo de una superficie y, bueno, más adelante cuando hablemos de superficies de área mínima, volvemos a hablar de las burbujas de jabón, porque hay un fenómeno muy interesante ahí. Eh, y bueno, en general, por ejemplo, las esferas, el toro, la banda de Mobius, todos esos son ejemplos de superficies. Una primer familia de las superficies que nos pueden interesar son las llamadas variedades o más precisamente dos variedades, ¿sí? Entonces, pues bueno, como lo dije, el término superficie es muy amplio y abarca distintas familias. Una primera familia son las variedades, ¿no? Entonces, las variedades de dimensión 2 o déjenme ponerle dos variedades, son unos objetos matemáticos que los podemos definir. Vamos a hacerlo, aunque no va a ser algo con lo que vamos a estar trabajando, es bueno que lo sepan. Entonces vamos con la definición. Entonces, un conjunto de Rn es una dos variedad o variedad de dimensión 2 si para todo x en S existe un subconjunto U de Rn abierto, tal que X está pues en S intersección U y existe una función phi que va de S intersección U a la bola abierta de R2, es decir, a todos los puntos Z en R2, tal que su norma es estrictamente menor que 1. Y le pedimos a esta función que sea continua, biyectiva, con inversa continua. Pues nota si además phi y phi a la menos 1 son diferenciables. Entonces decimos que la variedad es diferenciable. Ok. Entonces, antes de ver ejemplos, nada más vamos a tratar de entender qué nos dice esta definición. O sea, nosotros tenemos un conjunto, lo voy a dibujar por aquí, un conjunto S en Rn y vamos a decir que es una variedad si para cada punto X yo puedo encontrar un abierto de mi espacio tal que la intersección con el conjunto, que es esto de aquí,
se parece mucho a la bola abierta de R2, ¿sí? Es decir, existe esta función phi que envía la intersección de U con S, este es U, este es S, este de aquí es esa intersección U, lo envía a la bola abierta con centro en 0 y radio 1. Y la inversa, pues lo envía continuamente y la inversa también es continua, ¿sí? Estas son continuas. Eso quiere decir que localmente este conjunto S se parece mucho a R2. ¿Sí? Eso es una definición de una 2 variedad. Si cambiamos aquí, en vez de poner R2, ponemos K. K tiene que ser menor igual que N. Entonces obtenemos una variedad de dimensión K o una K variedad. Ahorita eso no nos interesa cuando K es igual a 2, ¿sí? Nos interesan las variedades de dimensión 2, que son un ejemplo de superficies. Y pues los ejemplos concretos de variedades, pues un plano, por ejemplo. Un plano. Pues lo puede ser en R3, pero igual en R4, mientras el plano sea de 2 dimensiones, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestro plano en R3, y si se fijan, cualquier punto X, si yo me fijo en una bola abierta en R3, al momento de intersectarla con mi plano, obtengo algo que se parece mucho a una bola abierta de R2. Ok, entonces un plano es un ejemplo de una variedad. Otro ejemplo es la esfera. La esfera es en 2, que son todos los X en R3, cuya norma es exactamente 1. Aunque bueno, aquí en vez de 1 pueden poner 2, 3, 4, el número que ustedes quieran. Que es, pues, me quedó muy chueca, pero ustedes saben cómo es una esfera. Y si se fijan, para cualquier punto X que tomen ahí, siempre va a haber, si intersecan la esfera con una bola abierta de R3, la intersección va a ser este parchecito, pues que se parece mucho a la bola abierta de R2, ¿no? Sí, claramente hay como una función phi aquí, continua y biyectiva. Otro ejemplo de una superficie, perdón, de una variedad, que todas estas variedades son ejemplos de superficies. Entonces, otro ejemplo canónico es el toro. Y el toro, pues lo voy a dibujar. Más adelante vamos a hacer cosas más sofisticadas con el toro. Ahorita nada más es un dibujito. Es la superficie de una dona o una especie como de salvavidas o llanta, como lo quieran ver. Bueno, cámara de llanta más bien. Y pues, al igual que en los ejemplos anteriores, si ustedes se fijan en cualquier punto y se fijan en una bola abierta en R3 y la intersecan con el toro, lo que obtienen es este parchecito que pues se parece mucho a la bola abierta de R2. Ok. Hay otras dos variedades muy famosas que son la botella de Klein y el plano proyectivo. Hay un teorema que dice que no pueden ustedes meter al plano proyectivo y a la botella de Klein en R3, así como, por ejemplo, ustedes el círculo, ¿sí? O sea, la circunferencia es una variedad de dimensión 1. Eso quiere decir, si vamos a nuestra definición, es cuando K es igual a 1, y lo que quiere decir es que cada puntito X tiene una vecindad que se parece mucho a la bola abierta de R1, pues que es un intervalo abierto, ¿no? Entonces el círculo es una variedad de dimensión 1 que vive en R2. Bueno, también lo pueden meter en R3, en R4, pero no lo pueden meter en R. Es decir, no hay una función inyectiva y continua que mande al círculo en R. Esto en cálculo 3 se demuestra, es un ejercicio de conexidad, se puede demostrar muy fácilmente. Si no lo hicieron, háganlo por favor, es cultura general. El círculo no lo pueden encajar en R, pero sí vive en R2. Y la botella de Klein y el plano proyectivo son ejemplos de variedades que no los podemos encajar en R3,
pero pues sí existen encajes en R4 y en R5 y en R con n mayor igual que 4. Sin embargo, podemos tratar de entender quiénes son esos espacios haciendo una relación de equivalencia, un cociente. Fíjense, el toro, primero para entender, el toro, ¿cómo lo obtenemos? Podemos agarrar una telita en forma de cuadrado y primero identificamos este lado con este lado. Así pegamos las flechitas como van y lo que se obtiene una vez que se hace esta identificación, pues es un cilindro. ¿Sí? Muy bien. Y luego pegamos los extremos del cilindro, que son un círculo, los pegamos, que es lo mismo que desde aquí pegar siguiendo la misma orientación. ¿Sí? Entonces al momento de pegar, bueno, aquí ya no se va a ver bien si lo dibujo de acá, pero en el cuadrado sí se ve bien, ¿no? Pegamos las flechas rojas con las flechas rojas y las flechas azules con las flechas azules y lo que se obtiene al momento de hacer estos pegados es un toro. Ok, pues de la misma manera podemos obtener la botella de Klein y el plano proyectivo haciendo otras identificaciones. Entonces, para la botella de Klein, lo que se hace es primero lo mismo que el toro, perdón, eran las flechas rojas, estas de acá. Hacemos nuestro cilindro. Aquí está nuestro cilindro. Y luego, los círculos que forman la frontera de este cilindro los vamos a pegar, pero eh, de manera contraria. Es decir, si aquí tenemos este lado de aquí, se corresponde con este de aquí, lo vamos a pegar invirtiendo el orden de las flechitas. Eso quiere decir que este punto se pega con este punto de acá, el punto aquí, el punto a un cuarto se pega con el punto aquí, el punto medio va con el punto medio, punto a tres cuartos va con el punto un cuarto de este lado y esta esquina va con esta esquina. Al momento de hacer el pegado, pues no sé, ustedes si tratan de hacerlo, su cilindro, háganlo de tela, ahora que todo el mundo está haciendo cubrebocas, pues agarran un cachito de tela e intenten hacer el cilindro y al momento de hacer este pegado van a ver que no pueden. Como que de alguna manera necesitan meter este círculo dentro, o sea, es el dibujo clásico de la botella de Klein, es que se mete el cilindro como dentro y por aquí se pega, ¿sí? No sé si me expliqué muy bien, pero si hacen el experimento con la tela, se van a dar cuenta de que no pueden hacer este pegado. Y eso es porque la botella de Klein no cabe en R3, necesita más espacio para caber, así como el círculo necesita más espacio porque no cabe en la línea real. Eh, los que estuvieron conmigo en cálculo 3 quizás se acuerden que hicimos varios como ejemplos de que en el espacio de 4 dimensiones sí tenemos manera de esta tripita que está aquí, meterla dentro de, digamos, del cilindro sin cortar la superficie del cilindro. O sea, bueno, lo hicimos con un cuarto, con una caja y este es un análogo de lo que sucede, por ejemplo, en dimensión 2 si dibujamos este cuadradito y nuestro mundo es el plano y tenemos dentro, pues, no sé, un preso, alguien que se portó mal, como ahorita que están todo el mundo encerrados, pues en el plano este señor no puede salir porque está rodeado por estas paredes azules. Pero si lo metemos en R3, pues en R3 sí podemos nosotros agarrar al monito, lo sacamos hacia arriba y luego lo pegamos acá y en ningún momento cruzamos el borde del cuadrado. Pues lo mismo sucede en R4 con este cilindro. ¿Sí? En R4 sí podemos sacar esta parte de aquí, lo sacamos a la cuarta dimensión, lo metemos dentro del cilindro y lo pegamos como debe pegarse. Ok, esta es la botella de Klein. Y el otro ejemplo es el plano proyectivo.
que también lo podemos obtener con un cuadradito, identificando ahora este lado. Bueno, empezamos como siempre. Las flechitas rojas ahora las vamos a voltear y las flechitas azules también van volteadas. Es lo mismo que si ustedes parten de un círculo e identifican cada punto X con menos X, los puntos de la frontera, ¿sí? Si aquí está, no sé, Y y aquí está menos Y, entonces los pegan. Y pues la manera en la que uno dibuja el plano proyectivo al momento de hacer este pegado, pues es como un, una cosa aquí. Tiene una costura medio rara que se nos está ahí pegando todo con todo. Y es que si ustedes intentan hacer esto con una telita, empiezan a coser, se van a dar cuenta que hay un punto en el que ya no tienen espacio para hacerlo y es porque el plano proyectivo pues no cabe en R3. Muy bien. Estos son ejemplos de variedades. Hay otro tipo digamos, se llaman variedades con frontera, que son también superficies. Entonces, una variedad con frontera, pues es igual, es un conjunto en Rn. Entonces, S en Rn es una variedad con frontera, dos variedad con frontera. Si para cada X en S existe un abierto U en Rn y una función continua, y una función continua phi que va de U intersección S a un conjunto O de R2, ahorita les digo quiénes son, tal que phi es biyectiva, ya dijimos que es continua, pero también phi a la menos 1 es continua. Donde O es igual a O1 o O es igual a O2. ¿Y quiénes son O1 y quiénes son O2? Pues O1 es la bola que ya habíamos definido, la bola abierta, es decir, son todos los zetas de R2, tales que su norma es menor que 1, y O2 son todos los z con coordenadas Z1, Z2 en R2, tales que si su norma es menor que 1, pero además le pedimos a la coordenada Z2 que sea mayor o igual que 1. Entonces, O1 no hay pierde, es la bola abierta con radio 1, y O2 pues es el medio círculo abierto. Bueno, abierto por arriba, pero aquí, lo voy a dibujar acá, la coordenada Z2 sí puede ser igual a 0, pero no puede ser negativa, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que una variedad con frontera es un conjunto en el que, lo voy a dibujar como así, no sé, un conjunto en el que todos sus puntos tienen una vecindad que si yo le interseco con el conjunto, me da algo que se parece mucho a la bola abierta de R2 o que se parece mucho al medio disco de R2, ¿sí? Entonces, pues ejemplos, por ejemplo, un polígono. Es un polígono o un conjunto convexo en R2. Ese es un ejemplo de una dos variedad con frontera, porque cualquier punto en el interior pues tiene un abierto que se parece mucho a un abierto de R2 y los puntos que están en la frontera, si yo los interseco con una bola abierta, me da algo muy parecido a este semidisco, ¿no? Ok, este es un ejemplo. Otro ejemplo más interesante es, por ejemplo, el cilindro. El cilindro. No pude encontrar lugares con estas. No sé, Siri
se puso a decir cosas, espero no la hayan escuchado. Ok, el cilindro sin tapas, los puntos tienen de dos sopas. O si yo los interseco con una bola chiquita, me da algo muy parecido a la bola de R2, o los que están en el borde, si yo interseco una bola en R3 con el cilindro, me da algo muy parecido pues al disco, ¿sí? Lo volteo y ya me da un disco arriba como yo lo había hecho. Y el ejemplo más bonito es la banda de Mobius. Al rato vamos a hablar de ella, la banda de Mobius. Se puede obtener como una identificación del cuadrado, como estuvimos viendo hace rato. Pues nada más pegamos los extremos del cuadrado, invirtiendo la orientación. Después vamos a hacer un video especial para hablar de bandas de Mobius, pero de momento, una vez que hace este pegado, uno obtiene algo parecido a esto de aquí. Ok, la banda de Mobius es un ejemplo de una variedad con frontera, porque los puntos, si están dentro, pues si yo los interseco con una bola de R3, una bola chiquita, me da algo muy parecido a la bola abierta de R2. ¿Sí? Pero los puntos que están en la frontera, si yo los interseco con una bola de R3, pues siempre me va a dar algo que se parece mucho a un semidisco. ¿Sí? Ok, abierto. Muy bien, entonces esto es un ejemplo de una dos variedad con frontera. Ok, bien. Entonces, resumiendo, las variedades con o sin frontera son ejemplos de superficies, pero hay otras maneras de obtener superficies que son, desde el punto de vista del cálculo, pues un poco más prácticas y igual son interesantes y no siempre salen variedades. Una forma de ello es a través de la gráfica de una función continua. Entonces, otro ejemplo de superficies. Entonces, superficies que se obtienen como la gráfica de una función. Ok, entonces, ¿qué es eso? Tenemos un dominio en R2. Entonces, sea D un dominio que para que sí me salga superficie y no una trivialidad, hay que pedirle que, pues, que el interior de D sea distinto del vacío, ¿sí? Que tenga algo de relleno y que sea una región. Puede ser una región X simple, Y simple, una región elemental, un rectángulo, pero algo en general no muy deforme. Nosotros en particular vamos a trabajar con rectángulos, pero bueno, de momento podemos definir una superficie, la gráfica de una función que va a ser una superficie como lo siguiente. S van a ser todos los, bueno, tenemos, perdón, este dominio y tenemos f, una función de D en R continua. Y la superficie que genera la gráfica de esta función, pues son precisamente los puntos x, y, z en R3, tales que x, y está en mi dominio y phi de x, y es igual a z. Pues esto ya lo hemos visto muchas veces. Tenemos aquí mi dominio D y mi función phi, pues lo que hace es, con ese dominio D, genera una sabanita, ¿sí? Que es ese. Vamos a ver unos ejemplos concretos que ya tengo por aquí. Por ejemplo, la función f de xy igual a logaritmo base 2 de 1 entre 1 más x cuadrada más y cuadrada. Nos da su gráfica, es esta montañita. No sé si la ven bien.
Aquí está la montañita. Y ese es un ejemplo de una superficie, ¿sí? Una especie de sabanita. Otro ejemplo es la función f de xy igual a seno de x más coseno de y, que la grafiqué aquí, ¿sí? Está definida en todo el plano, en mi región D, digamos, es todo R2, y pues son eh, estas onditas que se forman aquí. Sí, este es un programa que eh, me gusta para graficar, es muy sencillo. Ok, regresemos. Y las gráficas de funciones son un caso muy particular de un otro tipo de superficies que son las superficies de nivel, ¿sí? O los conjuntos de nivel de dimensión 2. Entonces, lo pongo aquí, las gráficas son un caso particular de otro tipo de superficies eh, llamadas superficies de nivel, que se obtienen de la siguiente manera. Entonces, sea F definida en una región de R3 ahora, con codominio R, continua. De hecho, muchas veces hay que pedirle que sea de clase C1 para que realmente los conjuntos de nivel sean superficies y no otra cosa. Pero bueno, entonces para cualquier K en R, nosotros definimos la superficie de nivel K como todos los X, Y, Z en U, tales que F de X, Y, Z es igual a K. Entonces esa es una superficie de nivel. Entonces, perdón, este conjunto para todo K sea, entonces SK se llama superficie de nivel. Y nada más aquí como nota, si F es de clase C1 y el gradiente de F es distinto de 0, no se anula. De hecho, SK siempre es una variedad. Esta es nota. Es una variedad, bueno, si U es abierto. Si no, es una variedad con frontera, dependiendo de cómo sea U. Pero para que salga variedad sí se necesita esa condición. Cuando no, salen cosas que podrían no ser variedades. Y, por ejemplo, vamos a considerar ejemplo. La función f de R3 en R, dada por f de x, y, z, igual a z quinta más z cuarta menos x cuadrada menos y cuadrada. La gráfica de esta función no la podemos ver porque vive en R4, pero lo que sí podemos ver son los conjuntos de nivel. Y a mí me interesa el conjunto de nivel S0 porque es un conjunto muy bonito. Ustedes pueden jugar con los otros niveles, que serían los puntos X, Y, Z en R3, tales que z quinta más z cuarta menos x cuadrada menos y cuadrada es igual a 0, o en otras palabras, z quinta más z cuarta es igual a x cuadrada más y cuadrada. Se los podría dibujar, pero mejor se los enseño. Aquí lo tengo ya. Es este conjunto, ¿sí? Es como un techo del cual empieza a caer esta gota. Ay, no sé qué le pasó. Ok. Ay, creo que cambié la... Ya, ahí está. Ok. ¿Sí? Muy bien. Bueno, me gusta justo el nivel z igual a 0. Pero ustedes pueden variar y obtienen distintos conjuntos
de nivel. Por ejemplo, si variamos aquí, a ver, a ver si quiere, le sumamos un más. Este es el conjunto nivel a cero. Si yo paso la x cuadrada más y cuadrada restando, eh, se ve claramente que es la función igual a cero. Entonces, por ejemplo, para ver el conjunto de nivel 3, le puedo sumar aquí un 3 y me queda pues esto de acá que está más simplón, ¿no? No tiene mucho sentido. Bueno, no tiene mucho interés. Eh, ok. Eh, Sin embargo, los conjuntos de nivel también pueden estar dados por funciones dadas en otros sistemas coordenados, por ejemplo, coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas. Entonces, por ejemplo, una que me gusta mucho en coordenadas esféricas es la función f de r teta phi dada por r menos 2 seno de 4 teta más coseno de 4 phi. Entonces, el conjunto de nivel S0, pues serían precisamente los puntos cuyas coordenadas esféricas cumplen la ecuación R igual a 2 veces seno de 4 teta más coseno de 4 phi. La vemos en el graficador, aquí ya la tenía preparada, es esta de aquí. Sí, esta es, pues le llaman la rosa. Y ustedes pueden variar, bueno, aquí si ven aparece un n, el n es un parámetro que está variando. Si hacen, en la ecuación que escribí es n igual a 4, pero si hacen, por ejemplo, n igual a 5, obtienen ya algo mucho más loco, ¿no? Es esto de aquí. Entonces, pues pueden jugar con ello, ir graficando y van a obtener distintos superficies. Esta de aquí no se ve muy bien porque ya está muy disparada. Otro ejemplo, que ya que estamos aquí, podemos ver otro ejemplo en coordenadas esféricas. Sí, este es en esféricas. ¿Sí? Es la función en coordenadas esféricas sería, bueno, son los puntos cuyas coordenadas esféricas satisfacen el radio igual a 2 veces seno de 5 phi. En otras palabras, pueden pensar en la función f de r teta phi igual a r menos 2 seno de 5 phi, y entonces el conjunto de nivel, la superficie de nivel 0 es este conjunto que estamos viendo aquí. Y en coordenadas cilíndricas, tengo este de aquí que no se ve muy bien, que es teta igual a r coseno de 1 entre z, pues es este de aquí. ¿Sí? Ok, y bueno, ustedes pueden jugar con la expresión que se les antoje. O sea, definen una expresión en términos de x, y, z en R3, o si quieren hacerlo en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, igual hacen una expresión y grafican y ven lo que les sale. Muy bien. Estos son otros ejemplos de superficies, pero los que nos van a interesar a nosotros, que, bueno, por ejemplo, varios de estos los podemos obtener de la siguiente manera que vamos a ver, son las llamadas superficies parametrizadas. Entonces, nuestro interés, en realidad todo esto fue una introducción, lo que nosotros vamos a estar trabajando son superficies parametrizadas. ¿Sí? Y aquí pues quisiera hacer como una distinción. Por ejemplo, en el plano, nosotros tenemos una recta y conocemos pues la ecuación de la recta, ¿no? Que es, no sé, y igual a mx más b. Sí, esta es la ecuación. Pero la misma recta nosotros la podemos parametrizar, dar su ecuación paramétrica. Entonces, ¿quién sería la ecuación paramétrica? Pues lo que hacemos es, nos tomamos un vector b, que es el vector dirección, y un vector p, que es el vector posición, y entonces la ecuación paramétrica de la recta sería todos los puntos de la forma t veces b más p, donde t corre en R.
¿sí? En otras palabras, nos fijamos en la función phi, que va de R en R2, dada por phi de t, igual a t veces b más p. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el que dibujé aquí, el vector dirección podría ser este de aquí y el vector posición, pues podría ser este de aquí. ¿Sí? Ok. Y esta, bueno, ustedes la conocen ya, es la ecuación paramétrica de la recta, y lo que nos hace es describir esta curva, esta recta, eh, a través de esta función, que pues propiamente es una trayectoria. Muy bien. Entonces, lo mismo queremos hacer con superficies. Queremos definir la superficie como la imagen de una función con dominio R2. ¿Ok? Entonces, definición, vamos a definirlo formalmente. Estos es los objetos con los cuales vamos a estar trabajando. Muy bien. Entonces, una parametrización de una superficie es una función phi que va de una región de R2 a Rn, donde, pues para que esto esté bonito, D es una, normalmente se pide que sea una región elemental, ¿se acuerdan? Unión de X simple y Y simple, pero vamos a poner, es un dominio conexo, un dominio conexo con interior no vacío. ¿Sí? Dos, para que esto sí tenga cara de sábana, pedimos que el codominio sea mayor o igual que 3, es decir, nos interesa la imagen en R3 o en R4 y phi es continua. Y en este caso, diremos que la superficie S correspondiente a phi es la imagen. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una región de R2, una función continua de R2 en Rn, llamada parametrización, y la imagen de phi se va a llamar superficie parametrizada. ¿Sí? Es decir, S es una superficie parametrizada. Pues vamos a ver ejemplos. El primero, y creo yo es bueno, quizás no es el más sencillo, pero es uno que ya hemos estado trabajando, es la esfera. La esfera, las coordenadas esféricas nos parametrizan, o sea, lo que están haciendo en realidad es parametrizar la esfera. Entonces, ¿cómo va el cambio de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas? Lo que hacemos es agarrar el rectángulo 0, 2pi, cruz 0pi, y lo vamos a mandar a R3. ¿De qué manera? Pues phi de teta, phi minúscula, va a ser R coseno de teta, seno de phi, R seno de teta, seno de phi, R coseno de phi. Y esto, la imagen de phi, la imagen bajo phi de este rectángulo, pues es la esfera de radio R.
¿Sí? Si R es igual a 1, pues es la esfera unitaria. Ok, pues esto que habíamos estado trabajando bastante, en realidad no es otra cosa más que la parametrización de una esfera. Otro ejemplo es el plano, la ecuación paramétrica del plano, quizás la vieron en geometría analítica. ¿Y ese cómo se hace? En realidad se puede definir en Rn, no necesariamente en R3. Entonces consideramos dos vectores U y W en Rn linealmente independientes. Esto es para que sí salga un plano. Y luego consideramos otro vector B en Rn, que va a ser nuestro vector posición. Y definimos la parametrización del plano generado por U y W que pasan por B de la siguiente manera. El dominio de mi parametrización va a ser todo R2, mi codominio es Rn y phi lo que lo que hace es mandar al par ST en el punto SU más TW, U y W son vectores, más B. ¿Sí? Entonces, pues esta es la parametrización del plano y lo que está haciendo, pensemos por ejemplo en R3, tenemos aquí el vector U y el vector W, pues estos dos generan un plano aquí que pasa por el origen, ¿sí? Si B es igual a 0, si esto es igual a 0, pues phi de R2 es precisamente este plano azul. Y si y si B es distinto de 0, eh, digamos es un vector que está por aquí, pues lo que hacemos es trasladar el plano, dibujar un plano paralelo que pasa por B. Ok, esta es la parametrización del plano en Rn, se puede hacer, aunque uno normalmente pues lo hace en R3 porque ahí es donde uno suele trabajar. Otro ejemplo es el cilindro. El cilindro, para construirlo podemos usar pues el rectángulo 0,2pi, por ejemplo el 0,1, cruza el 0,1 que va a ser la altura, y se parametriza muy simple. Phi de U, B, pues va a ser coseno de U, seno de U, B. Entonces B, que es la altura, corre entre 0 y 1, U es el ángulo, esto si se fijan se parece mucho al cambio de coordenadas cilíndricas a cartesianas, y pues esto nos da un cilindro de radio 1 y altura 1. Ok, entonces para terminar vamos a ver esta parametrización y la parametrización del toro y de la banda de Mobius, pero lo vamos a ver en GeoGebra para que aprendan ustedes a parametrizar superficies usando GeoGebra. Ok. Muy bien. Entonces abrimos nuestro GeoGebra. A mí me gusta tener las tres vistas, la vista algebraica, la vista gráfica y la vista en 3D. La gráfica es para poner parámetros que yo pueda mover y estar jugando con las superficies que voy a crear. Y pues la vista algebraica es para ver las ecuaciones. Entonces lo primero que vamos a graficar es algo muy sencillo, va a ser un cilindro. Y voy a poner dos deslizadores aquí. El primero A, que me va a ayudar a variar la altura del cilindro. Va a ir de 0 a 10, por ejemplo. Y el segundo deslizador va a ser el radio del cilindro. Y pues igual lo vamos a ir variando de 0 a 10. Pero bueno, esos son parámetros que ustedes pueden variar. Muy bien. Para parametrizar la superficie, GeoGebra tiene una función que se llama superficie, pero en realidad tiene varias. Yo les recomiendo que usen esta tercera, que es la que se corresponde con la definición que estamos viendo, ¿no? Que son superficies en R3, en el que vamos a poner en la primera parte que dice expresión el valor de la coordenada X, en la segunda el valor de la coordenada Y,
en la tercera el valor de la coordenada z, el nombre del primer parámetro, el valor inicial de ese parámetro, el valor final, y lo mismo con el segundo parámetro. Muy bien, entonces vamos a usar esta segunda. Entonces la primera expresión para el cilindro, la primera coordenada del cilindro, pues es, todos sabemos que es el radio, coseno de U se va a llamar mi parámetro. ¿Sí? La segunda coordenada, pues es el radio por el seno de U. Y la altura, pues va a ser el segundo parámetro, que es B. Ok, entonces aquí ya tenemos la definición, la parametrización, digamos, de nuestro cilindro. Solo tenemos que decir los parámetros de dónde a dónde están variando. Entonces el parámetro U, que es el ángulo, digamos, pues va de 0 a 2pi. Para los que no saben, en GeoGebra, bueno, al menos en Mac, el pi es control P. Creo que en PC es, ay, no me acuerdo, Alt P, creo. Muy bien. Y el segundo parámetro, que es el B, pues yo puse la altura para irla variando. Entonces va a ir de menos la altura, porque se me antoja, pero puede ser de 0 o lo que ustedes quieran, a la altura. Ok, y ya tenemos aquí nuestro cilindro. Vamos a jugar un poquito con ella. Aquí, bueno, pueden ver el cilindro de distintos ángulos y yo puse estos deslizadores. Aquí está la fórmula y aparece el 1, porque el radio en este caso es 1, como pueden ver aquí. Y bueno, la altura está en 1. Si nosotros variamos la altura, pues obtenemos un cilindro. Se varía desde abajo hasta arriba, porque acuérdense que yo puse que la altura variaba desde menos a A. Si lo hubiera puesto que variaba de 0 a A, pues entonces solamente crecería hacia arriba. Entonces con esto variamos la altura. Y el radio, si queremos hacer el cilindro más flaco, pues lo movemos hacia el 0. Y si lo queremos hacer más gordo, lo vamos alargando. Bueno, ahí se salió del campo visual de GeoGebra. Ok, pues esta es una parametrización muy sencilla del cilindro. Está mejor que lo que yo pueda dibujar. Pero vamos a ver unas más complicadas, que son la de la banda de Mobius y la de el toro. Ok, entonces vamos a abrir uno nuevo. No guarden. Muy bien, entonces voy a poner igual dos parámetros. Vamos a hacer primero la del toro. Entonces el primer parámetro igual va a ser un radio, que lo voy a poner que varía de 0 a 10. En realidad poco importa al final. Y este va a ser qué tan lejos va a estar mi toro del origen. Ahorita van a ver. Y el segundo deslizador va a ser el radio del toro, ¿no? Si la dona es muy gruesa o muy delgada. Sí, el R mayúscula va a ser como el tamaño del hoyo y R el grueso de la dona. Entonces, pues este igual lo vamos a variar de 0 a, no sé, 5. Ok, entonces aquí tenemos nuestros dos deslizadores. Y vamos a escribir la parametrización del toro. Entonces usamos la función superficie y tenemos que poner las expresiones de las coordenadas X, Y y Z del toro. Ok, entonces la coordenada X está dada por, déjenme un paréntesis, R más R minúscula, que multiplica a coseno de mi primer parámetro, que se va a llamar U. Y todo esto multiplicado por coseno de mi segundo parámetro, que es D. Eso es la coordenada X. La coordenada Y se parece mucho, es R mayúscula más R coseno de U. Y todo esto multiplicado a seno de B.
Y por último, la tercera entrada va a ser R minúscula, que multiplica a seno de U. Ok. Y los parámetros U corren de 0 a, escribí creo que una O, de 0 a 2pi. Y el segundo parámetro, B, va también de 0 a 2pi. Ok, entonces aquí tenemos nuestro toro, pero nada más que este toro pues no tiene un hoyo. Y no tiene un hoyo porque el radio, digamos, el ancho de la dona coincide con lo lejos que está del centro del toro. Entonces, si nosotros variamos este de aquí, acuérdense, este es como el tamaño del hoyo, pues ya se va formando un toro de verdad. Aquí se sale del campo, ahí está. Y pues nosotros si variamos este de aquí, nos queda un toro más gordo o menos gordo. ¿Sí? Entonces este es el ancho de la dona. Por ejemplo, ahí está ya casi como un aro de hula hula. Y este es el tamaño del hoyo del toro. Ok, esta es la parametrización del toro. Si quieren les mando el GeoGebra, entonces déjenme guardar este de aquí. Toro. Ok, muy bien. Y ahora vamos a parametrizar por último la banda de Möbius. La banda de Möbius es un poquito más larga la ecuación, así que la tengo ya aquí guardada. Igual puse dos parámetros, R mayúscula y R minúscula. Vamos a ver un poquito bueno, no aparece la banda, aquí está la banda. Ok, vamos a ver su expresión. Usamos igual la función superficie. La primera coordenada, la coordenada X, es esta expresión que tenemos aquí. Es R mayúscula más R minúscula por el parámetro B por coseno de U medios. Todo eso multiplicando a coseno de U. La segunda coordenada, aquí ya se me fue. La segunda coordenada es igual a este mismo parámetro, R mayúscula más R minúscula por B coseno de U medios, que multiplica a seno de U. Y la tercera coordenada, como siempre es más sencilla, es R minúscula B seno de U medios. Y aquí la U corre entre 0 y 2pi, o sea, nuestras variables, o sea, el dominio de mi función, el dominio de mi parametrización, es justamente la zona en la que corren U y B. No se confundan con estos parámetros R mayúscula y R minúscula que yo los puse nada más para jugar, ¿sí? Pueden poner R igual a 1, R mayúscula igual a 1 y R minúscula igual a 0.6 como está aquí, pero yo los quise dejar variando para ver qué pasa si yo los muevo. Pero el dominio de mi función es este. U corre de 0 a 2pi y B corre de menos 1 a 1. U va a jugar como es el ángulo, es la vuelta que está dando aquí, y B me dice de dónde a dónde se está moviendo así en el ancho de la banda. En su tarea va a estar, bueno, está la del toro y no me acuerdo si está la de la banda de Möbius, es que analicen estas funciones que yo ya les estoy dando de cajón, que las analicen y vean cuál es el comportamiento de U, cuál es el comportamiento de B. Pueden dejar, por ejemplo, U como una constante y ver qué hace B cuando varía entre menos 1 y 1 en este caso. Y después al revés, ¿no? Fijan B y ven qué está haciendo U. Bueno, qué hace cuando varía. Pero bueno, eso es más adelante. Ahorita, de momento, nada más quiero que aprendan a parametrizar superficies y que usen GeoGebra porque les va a servir bastante. Ok, entonces esta es la función. Igual les voy a mandar el archivo GeoGebra para que lo tengan por ahí. Y pues nada más vamos a jugar con ella un poquito. Aquí está la banda de Möbius cuando R mayúscula es 1 y R minúscula es 0.6. ¿Qué pasa? Voy a cerrar este tantito, ya vieron todos la fórmula. ¿Qué pasa si yo hago R más grande?
pues el hoyo de la banda se hace más grande. ¿Qué pasa si R minúscula yo la hago más grande? Pues el ancho de la banda se hace más grande. ¿Sí? Entre más chiquito sea R minúscula, pues más flaquita es mi banda de Mobius. Entre más grande sea R, más grande va a ser el hoyo que hay adentro y lo mismo, pues entre más chico, más se cierra la banda. Ojo que puede haber ahí parámetros en los que no les quede una banda de Mobius. Por ejemplo, si R es 0.7, R mayúscula, y yo hago este muy grande, ahí ya les quedó no sé qué, ¿no? Es otra cosa. Pero pues igual, está padre poner parámetros para jugar y ver pues qué pasa si yo los varío, genero otras superficies y está muy bonito estar jugando con esto. Bueno, ya todos saben que en GeoGebra ustedes pueden graficar gráficas de superficies y conjuntos de nivel, que los vimos un poco en el otro programa. A mí nada más me gusta más cómo se ven en el otro programa, es una cuestión de gustos, pero el GeoGebra es gratuito, es facilísimo de usar y pues creo que lo pueden traer en el celular, en la tablet, en donde sea y, y les va a ayudar mucho a graficar parte de su tarea. Ok, pues con esto acabamos por hoy y espero que se estén cuidando, que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Bye.